Muy buenas tardes, estimados compañeros y profesor. Mi nombre es Félix Alvarado Mena y soy estudiante de Ingeniería Agronómica en la UNED San Carlos. En este caso, vamos a discutir sobre la tarea número 2 de Física 1, que es la resolución de problemas. Bueno, nos están presentando el problema número 1 de las leyes de Newton, comentando rápidamente. Indica que dos caballos están jalando una barcaza con una masa de 2 por 10 a la 3 kilogramos a lo largo de un canal. Como se muestra, bueno, en la figura adjunta, el cable conectado del primer caballo hace un ángulo de 30 grados, como lo podemos observar, con respecto a la misma dirección del canal, mientras que el cable conectado al segundo caballo hace un ángulo de 45 grados. Este es el problema número 1 que nos están presentando. Bueno, en este problema vamos a aplicar la segunda ley de Newton, la cual dice que la aceleración de un objeto depende de su fuerza neta que actúa sobre él y de su propia masa. Esta ley se representa con la fórmula que podemos observar por acá, donde indica que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Bueno, este ejercicio trata de una barcaza que es jalada por los caballos con fuerzas en diferentes direcciones. Entonces, bueno, vamos a descomponer esas fuerzas en sus componentes horizontales y verticales para sacar el eje X y el eje Y, sumarlas para luego obtener la fuerza neta y finalmente podremos sustituir esta fórmula en donde vamos a tener que despejarla para poder encontrar la aceleración. Bueno, iniciamos el procedimiento indicando que, bueno, que cuando una fuerza se aplica con una dirección que no es completamente horizontal ni vertical, debemos descomponer las fuerzas en dos ejes, tomando en cuenta, bueno, sus ángulos por medio de trigonometría, ¿verdad? Entonces, bueno, debemos para el caballo 1, aquí, encontrar el eje X. Vamos a buscar el eje X porque es la dirección que lleva la barcaza y ahí vamos a encontrar la aceleración más adelante. Entonces, caballo 1 en el eje X indica que la fuerza del caballo 1 en eje X es igual que la fuerza 1 por el coseno de zeta del ángulo. ¿Por qué coseno? Bueno, es coseno porque es adyacente, ¿verdad? Entonces, por la ley de trigonometría, utilizamos coseno. Entonces, 6 por 10 a la 2 newton por el coseno de 30 grados, que es los grados de caballo número 1. Esto lo ponemos en la calculadora y nos da 519,6 newton. Ok, ya tenemos la fuerza en el eje X de caballo 1. Ahora del caballo 2 en el eje X también tenemos la misma fórmula, que la fuerza del caballo 2 en el eje X es igual a la fuerza 2 por, aquí también vamos a utilizar coseno de zeta por la misma ley de trigonometría que es adyacente, ¿verdad? Entonces es la misma 6, por 10 a la 2 newton por el coseno de 45 grados. En este caso el resultado es 424,2 newton. Estas serían las dos fuerzas en el eje X. Luego, entonces, para encontrar la fuerza total sería la suma de fuerzas. La suma de fuerzas indica que la suma de las fuerzas en X sería 519,6 newton más 424,2 newton. Esto nos va a dar un resultado de 943,8 newton. Ya teniendo esta fuerza, ya podemos encontrar por medio, la aceleración, perdón, por medio de la fórmula de la segunda ley de Newton, que es la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto tenemos que despejar, tenemos que despejar la aceleración, que este despeje nos quedaría así. La aceleración es igual a la suma de las fuerzas, que queda igual, y la masa pasa de multiplicar, pasaría a dividir, ¿verdad? Entonces, si sustituimos estos valores, entonces la aceleración es igual a la suma de las fuerzas que nos dio 943,8 newton, y lo dividimos entre la masa, que es 2 por 10 a la 3 kilogramos. Esto nos va a dar una respuesta de aceleración de 0,47,19 metros sobre segundos al cuadrado, y esta sería la respuesta del inciso A, aceleración. Bueno, en el inciso B nos están preguntando cómo varía la aceleración de la barcaza al estar en una zona con fricción, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es calcular el peso de la barcaza. Sabemos que la masa es igual a 2000 kilogramos. La gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Y el peso lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. El peso lo calculamos multiplicando. Bueno, aquí está. El peso es igual a multiplicar la masa por la gravedad. Esta sería la fórmula. Entonces, el peso lo vamos a calcular multiplicando 2000 kilogramos por la gravedad, que es 9,81. Esto nos va a dar un resultado de 19,620 newton, ¿verdad? Este es el paso número 1. Ya tenemos el peso de la barcaza. Okay. Luego, lo que debemos hacer es calcular la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, tenemos que la fuerza de fricción se calcula utilizando el coeficiente por el peso, el coeficiente de la fuerza cinética, ¿verdad? Que es este por el peso, que ya obtuvimos. Ok, entonces, si sustituimos, tenemos 0,40 por el peso que ya determinamos anteriormente. Esto nos va a dar un resultado de 7,848 newton. Ok, luego el paso 3, debemos de calcular la nueva fuerza neta, ¿verdad? La fuerza neta sin fricción es de 943,88 newton, que calculamos anteriormente en el inciso A. Entonces la fuerza neta sin fricción sería 943,88, le restamos la fricción que calculamos anteriormente. Acá está. Y esto, si lo ponemos en la calculadora, nos va a dar negativo 6.904,12 newtons. Entonces, esto es negativo, entonces quiere decir que la fricción supera la fuerza del avance, ¿verdad? Entonces, bueno, para calcular la aceleración, ya habíamos despejado la fórmula, ¿verdad? Que la aceleración es igual a la suma de las fuerzas sobre la masa. Entonces, aquí lo que hacemos es, estas fuerzas, la fuerza negativa que nos dio la fricción, dividido entre la masa, que son 2000 kilogramos. Entonces, si esto lo ponemos en la calculadora, nos da menos 3,45 metros sobre segundos al cuadrado. La conclusión es que la barcaza desacelera debido a la fuerza de fricción.
Bueno, y por último, nos pregunta que si hay posibilidad de que la fuerza de fricción llegue a detener el cargamento en algún momento. Y bueno, la respuesta es que sí, es posible, porque bueno, la fuerza de fricción es mucho mayor a la fuerza del arrastre generada por los caballos. Entonces, bueno, esto provoca una aceleración en su efecto negativa, lo que reduce la velocidad del cargamento hasta que eventualmente la llegue a detener. Bueno, esto es importante que bueno, ocurre siempre que haya fricción constante y siempre y cuando no intervengan fuerzas externas como corrientes o empujes adicionales a las que estamos midiendo en este caso.